Ok, buenas tardes para todos. Estamos estudiando la carta del Nuevo Testamento, Gálatas, ¿no? La separación de la Biblia como tal, que Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, viene a partir de cuando es instaurado el cristianismo que conocemos como el catolicismo hoy, ¿no? Antes no existía eso. Cuando en el Nuevo Testamento encontramos que, como dicen las escrituras, pues es obvio que se está refiriendo a los escritos más antiguos que pertenecen a lo que hoy conocemos como la Biblia, y lo que el judío le llama la Torá. Y los profetas y los escritos, y el que conocemos como Nuevo Testamento, lo que hace es aclararnos muchas ideas que están ocultas, llamémoslo así, en los escritos más antiguos del pueblo de Israel, ¿no? Lo que se conoce tradicionalmente como Torá, que tampoco es Torá. Ya hemos hablado que la Torá la llevamos cada uno en nuestro interior. La Torá, el libro como tal, es un libro que en sí no tiene vida. El Zohar viene a enseñarnos el secreto de ella, y aunque también contiene muchas cosas religiosas, al menos abre un poco más el panorama acerca de los escritos de Moisés. Ya a partir de Immanuel, de Yeshua, de Jesús, viene como un despertar de la conciencia, donde ya las escrituras, o ya la Biblia o la Torá que se conoce, ya no va a ser más un libro muerto, sino que ahorita vamos a darnos cuenta y despertar la Torá que está dentro de cada uno de nosotros. Y a partir de allí es que surgen estas cartas de Pablo, o de Rab Shaul, y Gálatas es una carta con la misma, con el mismo, ¿cómo se llama? El mismo propósito de la carta que le escribe a la comunidad en Corinto. Dejar evidencia del verdadero mensaje de salvación o el evangelio, que ha sido malinterpretado por el cristianismo, el concepto de evangelio, ¿no? Evangelio, entonces mandan a evangelizar porque hay que hacer discípulos. Eso no es evangelio. Gálatas en hebreo es Galut ya. Galut significa ¿qué? Exilio, y ya para referirse a Yod-Heh Vah-Heh, que es el nombre que conocemos como Dios, ¿no? La idea de estas cartas es sacar a la gente de cualquier sistema religioso. En aquel tiempo, sacar a la gente del sistema religioso del judaísmo, porque era lo que al menos pues primaba en Israel físico en aquel tiempo. Pero también habían otras corrientes. Pero Pablo no tiene tanto problema con las otras corrientes del gnosticismo y las otras corrientes espirituales, porque en realidad no, el asunto más crítico es con la religión conocida como judaísmo. Si estuviéramos en nuestros tiempos, Pablo le escribiría en contra del cristianismo. Como siempre lo digo, si tomamos el fariseísmo, el judaísmo y el cristianismo de hoy, es exactamente igual. Mandamientos de hombres, doctrinas de hombres, donde predomina el terror, enseñando miedo a las personas para poderlas dominar y para poderlas subyugar. Y Pablo viene a traer lo que se conoce, a anunciar el mensaje de la libertad, pero también él es enfático en decir que no tomen la libertad como una ocasión de libertinaje, porque siempre yo digo que hay un hilito muy delgado entre la libertad de saber quiénes somos a convertir esa libertad en libertinaje. A lo largo ya de las clases hemos hablado, y en la introducción de estas clases está, y por cierto, creo que ya les dije que estoy escribiendo el libro, el comentario cabalístico de Gálatas. ¿Qué es Yeshua HaMashiach? ¿Qué es Israel? Todos son códigos que debemos comprenderlos
y ese fue la intención de Pablo al escribir las cartas, para sacar a la gente de la religión. Entonces, ¿qué es Yeshua Mashiach? Es lo primero que tenemos que aprender para desligarnos de cualquier concepto religioso. Ahora, esta cuestión de Yeshua o de Jesús ha venido desde el primer siglo, o no, desde el primer siglo no, desde el cuarto o quinto siglo, desde que fue instaurado el cristianismo, fue metido este concepto como Jesús Dios, y ahora vaya, usted quítele ese concepto a las personas de la cabeza. Quien predique algo contrario a Jesús Dios es digno de muerte en cuanto a la religión. Pero para eso son los escritos espirituales, y Efesios es uno de ellos, y el Zohar. Tenemos que complementar. Todos los libros sagrados nos ayudan a complementar nuestra espiritualidad, sea el Zohar, sea el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es del mismo nivel espiritual del Zohar. Existen los libros sagrados de los gnósticos, existen los libros sagrados de los hindúes. Cualquier libro sagrado nos va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. El judío te dice que y el cristiano te dicen que si estudias otro libro diferente a la Biblia, sos anatema y te vas a condenar en el infierno, porque la única doctrina correcta es la de ellos. La única doctrina correcta del cristianismo es el Nuevo Testamento, y la única doctrina correcta del judaísmo es el Antiguo Testamento. Y cualquiera que sale de esos lineamientos, pues está en la olla también. La espiritualidad no consiste en denominaciones religiosas. No necesitamos ir el domingo a sentarnos a un banco en la iglesia a escuchar al cura o al pastor o al rabino o al maestro para que nos diga lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Como siempre digo, la intención y un verdadero maestro lo que tiene que hacer es despertar ese Mesías, despertar ese maestro interior que todos llevamos. Y en ese camino, en ese proceso, pues van a haber subidas y bajadas, pero hace parte del mismo proceso. ¿Qué es Yeshua HaMashiach? En la primera clase enseñé, en las parashá la voy enseñando. Yeshua HaMashiach, o ¿cómo se dice? Jesús el Mesías, es un código para hablar de una persona que tiene las tres partes de su alma: Nefesh, Ruach y Neshama. Israel es lo mismo. Israel es un código para hablar de una persona que tiene Nefesh, Ruach y Neshama. Israel y Yeshua es exactamente lo mismo. Hablé en la primera clase que y Pablo habla de que Jesús murió por nuestros pecados, y eso es lo que confunde mucho a las personas. Porque si Él murió por mis pecados, entonces yo tengo que creer que Él es mi Salvador. Y como siempre decimos, si murió por mis pecados, pues hermano, falló, porque yo sigo pecando. No tiene sentido esa muerte. Entonces esa doctrina está mandada a recoger. Si murió por mis pecados, quiere decir que yo no puedo pecar más, y sigo pecando. Y si su muerte me salvó, ¿para qué me arrepiento? ¿Sí o no? Si su muerte me salva, ¿de qué me tengo que arrepentir si su muerte ya me salvó? Entonces son doctrinas que no tienen fundamento alguno. Entonces he dividido esto en varias secciones para hacerlo mucho más fácil. Ahorita vamos a hablar de la sección 1. En una de las clases anteriores hablamos a Yeshua se le conoce como el rey de los judíos. Hablamos de Neshama, hablamos de Ruach y hablamos de Nefesh. Neshama está asociada con el cerebro, que en hebreo es Moed. Ruach está asociada con el corazón, que es Lev. Y Nefesh está asociada con el hígado, que en hebreo es Kabed. Entonces, si tomamos las iniciales de Moed, Lev y Kabed, aparece la palabra rey, que es, por eso se dice que Yeshua HaMashiach es el rey de Israel. ¿Por qué? Porque cuando tengo Nefesh, Ruach y Neshama, completo la palabra rey. Entonces, por eso es el rey de Israel. Gobierna sobre todas las cosas, pero ¿sobre cuál todas las cosas? Sobre mi vida misma. Y en cierta manera sobre todas las cosas, pero siendo yo ese Yeshua
Hamashiach, porque va a tener el poder y el dominio absoluto de todo. En el gnosticismo, en el hinduismo, en cualquier otra tradición no hay ningún problema con este concepto, solamente en los que están estrictamente ligados a la Biblia es que sufren este problema. Ahorita que están esperando el Mesías, que el Mesías nunca les va a aparecer. Por ahí vi una imagen en Facebook, que este universo es tan grande que Jesús se perdió y no ha encontrado la tierra. Pero es que eso no va a ocurrir, eso no va a ocurrir. El hombre que caminó aquí en la tierra, que cuando recién comienza la historia de Jesús, hablan primero que cuando María tiene un hijo, le dicen, ¿se llamará su nombre cómo? Emmanuel, Dios con nosotros. Comenzó un proceso de rectificación, comenzó un proceso de perfeccionamiento, un proceso de conocimiento de las cosas espirituales, que lo llevó a su perfecto nivel de todas las partes de su alma. Por lo tanto se convirtió en Yeshua HaMashiach, y a partir de allí comenzó a enseñar a sus discípulos, a las personas que se le acercaban, el verdadero evangelio, el verdadero mensaje. Pero como lo dije ahorita, el maestro lo único que va a hacer es despertar el maestro que hay en cada uno de nosotros. El maestro no está para quitarle la lana a las ovejas como vemos en el día de hoy, ni para sírvanme, háganme, atiéndanme porque yo soy, no. En el evangelio en el evangelio de los esenios, creo que ya lo he hablado, le preguntan a él sobre la escritura, le dice, lo que ustedes entienden por Torah, eso no es Torah. Lo que ustedes entienden por Biblia, eso no es Biblia. Porque nosotros somos la Biblia. Lo estoy explicando en las clases de los jueves que estamos viendo las parashat. Nuestra Biblia, ¿cuál es la Torah? Nuestro código genético. El ADN nuestro es la Torah. Esa es la palabra de vida. Lo que tenemos que hacer es comenzar a organizar nuestro código genético a través de las vibraciones, a través del vibrar en amor, que es lo único que va a traer que despertemos y que podamos crecer. El amor, el procurar el bien colectivo, es lo único, no hay otra cosa. Las meditaciones, como siempre lo digo, nos van a ayudar, es un complemento, meditar y actuar. De nada me sirve meditar si no actúo. Porque entonces se queda como el cristianismo, oro y sigo orando y sigo ayunando y llega el mendigo a pedirme 1,000 pesos. ¿Qué te voy a dar? Anda a trabajar. Entonces esta sección de hoy vamos a hablar desde el verso 6 al verso 9, hasta allí vamos bien, ¿cierto? ¿O alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Voy a tratar trato de explicar de una forma lo más sencilla posible. Entonces, del verso 6 al 9, es aquí cuando enseña que no hay otro evangelio. ¿Qué es evangelio? ¿Cuál es la palabra hebrea para hablar de evangelio? Masoret. Tiene que ver con transmisión oral, que ese es el principio de la Kabbalah, oralmente. Yeshua enseñó, a Moisés no se le entregó nada escrito, a Moisés se le entregó la palabra a través de, dicen los libros sagrados que un ángel le enseñó, pero de voz a voz. Y él grabó todo eso en su interior. ¿Por qué? Porque su código genético se llenó de toda esa información. En otras palabras, lo que hizo fue activar todo su código genético. En la parashá enseñé acerca de los 12 discípulos y los 12 pueblos de 12 tribus de Israel, que en realidad es nuestro código genético que tiene 12 capas de 12 capas. De ahí surge la idea de las 12 tribus, de los 12 discípulos. Pero es porque el ADN nuestro tiene 12 capas. En el microscopio solamente observamos 2, pero dentro de ellas hay 10 más. Y esa es la metáfora de que Yeshua restaurará las 2 casas de Israel. Entonces aquí habla acerca del verdadero evangelio. Dice que aquel que enseña un evangelio diferente al que él enseña, o al que nosotros estamos enseñando que sea,
maldito para siempre. Y este otro evangelio tiene que ver con prácticas religiosas y rituales, sobre todo en aquella época del judaísmo. Dice los versos así: estoy sorprendido de que sean tan ligeros en separarse de mí, el que los llamó por la gracia del Mashiach, y volverse a otras supuestas buenas noticias, que no son en lo más mínimo buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando y tratando de pervertir la genuina buenas noticias del Mashiach. Pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho un ángel del cielo, les anunciara algunas llamadas buenas noticias contrarias a las que les hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. Lo dijimos antes y lo diremos otra vez. Si alguien anuncia las buenas noticias contrarias a los que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Entonces Pablo comienza aquí en esta sección del verso 6 al 9 hablando que él enseñó el verdadero evangelio, las verdaderas buenas noticias, por la gracia del Mashiach. Y como yo siempre digo, es importantísimo tener los conceptos claros para poder comprender muy bien los textos que estamos estudiando, porque de lo contrario seguimos en la religión. Entonces ya hemos hablado del concepto gracia. ¿Qué es gracia? No todos a la vez. Gracia en el cristianismo es favor merecido. Espiritualmente gracia es gem, manistar, sabiduría oculta, sabiduría secreta. Esas cosas tenemos que tenerlas presentes. En otras palabras, también podríamos hablar de gracia como sabiduría mística y esotérica. Lo esotérico tiene que ver con lo que no podemos percibir con los sentidos. Entonces, Pablo está hablando que el evangelio no se percibe con los sentidos. El evangelio no es literal, el evangelio no consiste en cosas físicas, el evangelio no consiste en andar con la Biblia en la mano, el evangelio no consiste en andar diciéndole a la gente arrepiéntase, ni con prender velas, ni con ponerme atuendos judíos. El evangelio no nada tiene que ver con eso. Entonces, Rab Shaul aquí dice que hay unos individuos que tratan de pervertir el verdadero evangelio. Debemos tener presente que en aquel tiempo existía el judaísmo y era el predominante de aquella región, ¿no? Y por lo tanto, es a ese tipo de personas que le llaman los judaizantes, que quieren tomar la espiritualidad y aplicarle rituales judíos para que supuestamente sea apta, para que sea la forma correcta de acercarse a la divinidad, solamente bajo los rituales judíos. Y si miramos en nuestros días, ahorita hay muchas personas que se dicen enseñar Kabbalah y lo que están haciendo es llevar a la gente a rituales judíos, porque esa es la forma en que se acerca a la divinidad. Y Pablo dice que ese tipo de personas que sean malditas para siempre. Quien enseñe una Kabbalah, una espiritualidad ligada al judaísmo o al cristianismo, que sea maldito para siempre. De pronto nosotros, el que nos escuche así a simple vista dirá que nosotros estamos tomando la Kabbalah para hallarle al cristianismo. Porque como lo dije ahorita, se tiene desinformación de lo que es el concepto de Cristo y el concepto de Mesías. Lo que tenemos, eso es, cuando hablamos de Mesías, es que estamos hablando del interior de cada uno de nosotros. Entonces, esos judaizantes toman el verdadero evangelio y lo quieren mezclar con prácticas del judaísmo. El Zohar en la porción 56, que habla del Mesías, dice lo siguiente: un Mesías o un Mashiach llamado hijo de José, humilde y cabalgando en un asno. Eso lo encontramos en el libro de Zacarías también. Entonces, humilde en hebreo es Ani, formado por la letra Ain, Nun y Yod. Y el Zohar dice claramente que esas iniciales
que esas 3 letras son las iniciales de los tratados legalistas de la tradición religiosa del pueblo de Israel, lo que se conoce como el Talmud. Y lo que aprendemos de eso, que mientras andamos en religión, mientras queramos seguir aferrados, atados a una religión, pues Yeshua va a seguir muerto, va a estar muerto. Jesús, el Mesías, un muerto, humilde, cabalgando en un asno. ¿Por qué? Porque la gente aún quiere seguir aferrada a la religión. Mientras estemos atados a una religión, llámese como se llame, Jesús o Yeshua va a seguir muerto en nuestro interior. Dicen los gnósticos que está muerto en nuestro hígado, muerto por nuestros deseos egoístas. En el libro de Hechos, Pedro dice a los judíos que ellos mataron públicamente a Yeshua. También es un código para hablar de esto. ¿Por qué lo matan? Porque andan detrás de los rituales judíos, andan detrás de las tradiciones que ellos inventaron acerca de la Torá. Y cualquiera que no practicaba esas cosas, entonces pues no era espiritual. Entonces por eso Pedro les dice que ellos mataron a Jesús, que ellos mataron a Yeshua. Para los judíos, los discípulos de Yeshua, los 12 apóstoles, si cuando leemos en Hechos dicen que estaban borrachos, Pedro dice que no están borrachos, sino que están llenos del Ruach, llenos de la presencia divina. ¿Por qué? Porque para ellos la espiritualidad está basada simplemente en tradiciones y legalismos judíos. ¿Qué significa ser malditos para siempre? Malditos para siempre simplemente significa que jamás van a poder alcanzar los niveles superiores de su alma, solamente van a andar en Nefesh. Y la persona que esté en Nefesh, ¿qué va a hacer? Va a estar muerta, rondando siempre un círculo vicioso, va y viene, pero jamás va a poder trascender, jamás va a poder crecer. Eso significa ser maldito para siempre. Jamás va a poder alcanzar Ruach y Neshama. Eso es. Vamos a parar ahí esta primera clase, tomamos un descansito 5 minutos y continuamos con la tercera sección. ¿Ok? Shalom.